Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale clic a la campanita. Cuenta para responder su pregunta, Julio. Dice uno, ¿no le da vergüenza a Funes pronunciarse y opinar sobre un tema que él mismo provocó porque negoció durante su gobierno con las pandillas? Y hay otro interesante que dice, Funes no habla en forma hipotética. Funes habla en base a la experiencia negociadora que tuvo con las pandillas, ya que él negoció con las pandillas entre 2012 y 2013. Y bueno, están las declaraciones, yo no conozco las de Eugenio Chicas, no sé ni dónde las dijo, ni qué fue lo que dijo. Sí conozco las de Carlos el Diablito Ruiz, porque las dijo en su programa y yo vi esa parte de la entrevista. Y sobre esto quiero decir varias cosas muy breves para que podamos seguir promoviendo este debate sobre el tema de la seguridad pública en el país. Primero, de entrada, Carlos el Diablito Ruiz o no tiene conocimiento de la situación o miente deliberadamente, a pesar de que él fue en 2 periodos durante el gobierno de Sánchez Serén, diputado por el FMLN y miembro de la Comisión de Justicia y Seguridad, y por lo tanto tendría que ser un tema de su conocimiento. Él llegó a decir cosas como, por ejemplo, que el plan El Salvador Seguro fue relativamente exitoso porque después de ese auge que hubo en el comportamiento de los homicidios en el 2015, después de eso, comenzaron a bajar los homicidios a tal grado que le entregó a Bukele un país con una tasa de homicidios de más o menos 10, 12 homicidios por cada 100,000 habitantes y una frecuencia o un promedio de homicidios diarios de más o menos 7, 8 homicidios por día. Él está mintiendo y a los datos me remito. El quinquenio de Sánchez Serén ha sido el quinquenio más violento, incluso mucho más violento que en los gobiernos anteriores del partido Arena. 23.025 asesinatos en 5 años. Estamos hablando, por lo tanto, de 12 asesinatos por día, como mínimo en los 1.825 días que gobernó Sánchez Serén y el FMLN. La tasa de homicidios no fue o no la que entregó Sánchez Serén a Bukele, no era de 10 o 12 homicidios por cada 100,000 habitantes. A esa tasa se redujo la delincuencia durante el tiempo en que duró la tregua, es decir, 2012 y mitad del 2013. La tasa de homicidios durante la administración de Sánchez Serén fue una de las más altas. Llegó incluso a una tasa de 110 asesinatos por cada 100,000 habitantes, lo que llevó a las Naciones Unidas que declarara que la situación de inseguridad y la criminalidad en el país representaba una epidemia. Mauricio, puntualmente ahí quiero preguntarle, es que dicen que también ese dato que usted está dando, que es cierto, dicen, porque Sánchez Serén no negoció con las pandillas como usted lo hizo y como lo han hecho ahora. Dicen que por eso es que se disparó esa tasa a la que usted se refiere. Sí. ¿Cómo lo ve esto? Bueno, esa es conclusión suya, porque él no dijo eso. Él lo que dijo es... El expresidente por el FMLN, Mauricio Funes, ahora prófugo de la justicia, asilado en Nicaragua, se pronunció molesto por el régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele. Y es que Funes no apoya las medidas extremas que el gobierno ha tomado en contra de estos delincuentes. Además, en el gobierno de Funes, lo que abundó fue la delincuencia, la pobreza y la falta de seguridad para el pueblo salvadoreño. Porque él no negoció con las pandillas. Pero es que mire, aquí es donde yo insisto, y por eso es que frente al que dice, ahora Funes cita convenientemente el Faro para hablar de negociaciones entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas, pero el Faro también reveló que su gobierno negoció con las pandillas y sin embargo él lo niega. ¿Por qué lo niego? Porque lo que ocurrió entre 2012 y 2013, que efectivamente provocó una reducción de homicidios, llevando la tasa de homicidios a 12 homicidios por cada 100,000 habitantes, hasta en el momento en que la tregua entre pandillas fracasó y comenzaron nuevamente a irse al alza los homicidios. Lo que hubo en mi gobierno fue
el acompañamiento de un proceso de entendimiento entre las dos principales pandillas que operaban en ese entonces. Me refiero a la MS-13 y a la Barrio 18. Eso fue lo que hubo. Y el gobierno no negoció. Yo no puse a ninguno de mis altos funcionarios, ni autoricé a ninguno de mis funcionarios, incluso algunos de ellos que están enfrentando procesos judiciales en estos momentos, como el caso del general Munguía Payés, que fue ministro de Seguridad en esos años. Yo no autoricé ni puse a ningún funcionario a negociar políticamente con las pandillas, a decirles, bueno, si ustedes bajan los homicidios, bajan las extorsiones, mi gobierno les va a dar beneficios en las cárceles, y no solo eso, sino que también les vamos a dar beneficios económicos de algún tipo. Nada de eso ocurrió. Nada de eso ocurrió. Nosotros no participamos en ninguna mesa de negociación. Acompañamos el proceso de negociación entre las pandillas. Acompañamos el proceso de entendimiento y toma de acuerdos entre las pandillas. Y ese fue un proceso supervisado internacionalmente. La OEA puede dar fe de lo que estoy diciendo. Y fue observado también por otros organismos internacionales y por otras instituciones internacionales de prestigio. De lo contrario, hubiera habido pronunciamiento por parte, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo está haciendo en estos momentos. O hubiera habido reclamos de parte incluso de la misma Iglesia Católica. Yo visité al Papa a inicios del 2013, me reuní con él y me reuní con su canciller, y el tema de la tregua entre pandillas y de los resultados que había provocado fue objeto de discusión. La Iglesia Católica acompañó a este proceso con el respaldo del nuncio apostólico, de la nunciatura apostólica. O sea, no solo la OEA, también la Iglesia Católica. Ahora, que había sectores de la sociedad civil y que había sectores empresariales, por ejemplo, y que la derecha no acompañó ese proceso, esa es otra cosa. Pero en mi opinión, la derecha no acompañó ese proceso porque eso le implicaba reconocer que el problema había entrado en un proceso de solución, no definitiva. La tregua, si hubiera sido entre mi gobierno y las pandillas, no hubiera fracasado. Hubiera tenido momentos como lo que está teniendo ahora la negociación entre Bukele y las pandillas. Si ustedes se fijan, la negociación ha producido resultados. Ha bajado los homicidios. En los 3 años que lleva Nayib Bukele como gobernante, casi 3 años ya porque solo le faltan 2 meses, los homicidios definitivamente han bajado. Mauricio, aparte